Bienvenidos a El Arte de la Danza, un espacio dedicado a las mujeres que transformaron el movimiento en memoria y el gesto en lenguaje. Aquí recordamos a las bailarinas que cruzaron fronteras, que convirtieron la escena en un espejo del alma y abrieron caminos para la danza moderna. En cada episodio nos detendremos en una figura singular, alguien que hizo de su cuerpo una forma de pensamiento. Hoy viajamos a los inicios del siglo XX, cuando Europa buscaba reconciliar el espíritu antiguo con las ansias de modernidad. En ese paisaje nació y creció un artista que quiso recuperar la armonía perdida de la Grecia clásica y hacerla vibrar de nuevo sobre los escenarios. Su nombre fue Áurea de Sarrá y durante una década fue reconocida en Grecia, Egipto y América como una de las pioneras de la danza libre. Su vida, sin embargo, fue olvidada por la historia oficial. Hoy la rescatamos. Nació en Barcelona en 1889, cuando la ciudad hervía entre los ecos del modernismo y el despertar de una nueva sensibilidad artística. Su nombre era Áurea, Serra y Adrià, aunque con los años adoptaría el más sonoro y evocador Áurea de Sarrá, quizá buscando en esa forma una huella de distinción, una música antigua que sonara a linaje y a misterio. Crecería en un entorno burgués, educado en la música y las letras, pero poco dispuesto a aceptar que una mujer eligiera la danza como destino. De niña observaba los movimientos del mar frente al puerto, imitaba su ritmo y decía Áurea que cada ola contiene una voluntad y un respiro, como el cuerpo cuando baila. Desde muy temprano comprendió que el movimiento era su lenguaje. Tuvo que esperar a la mayoría de edad para poder dedicarse por completo a la danza, y esa espera marcó su determinación. En una época en que el ballet seguía los dictados académicos franceses, Áurea comenzó a interesarse por una forma distinta de expresión, la danza libre, inspirada en los ideales de Isadora Duncan y de las recreaciones helénicas que se extendían por Europa. Barcelona vivía entonces el impulso naucentista, ese deseo de recuperar la armonía y la medida clásica. El ambiente artístico del inicio del siglo XX fue propicio para que surgieran mujeres que rompían los modelos establecidos, entre ellas Tórtola Valencia y poco después la propia Áurea. Decía Áurea que la danza no es decoración ni ornamento, sino pensamiento en movimiento. A diferencia del ballet clásico, su lenguaje corporal renunciaba al espectáculo del virtuosismo para buscar una belleza más contenida, espiritual. Sus primeras presentaciones privadas en Barcelona causaron curiosidad y también cierta perplejidad. Una mujer que bailaba descalza, cubierta por telas simples y que acompañaba sus gestos con lecturas poéticas y música antigua. Pronto la prensa empezó a hablar de ella como de una sacerdotisa del movimiento. En 1920 debutó en Madrid, en el Teatro Eslava, con una serie de piezas a las que llamó cantos plásticos. El término era nuevo y personal. Con él designaba composiciones basadas en el gesto y la forma, más cercanas a la escultura que a la coreografía tradicional. Para ella, el cuerpo era una columna viva capaz de esculpir el aire. Su formación fue en gran parte autodidacta. Estudió pintura y música, leyó a los poetas griegos y latinos y visitó museos donde copiaba posturas de las estatuas antiguas para convertirlas en movimiento. Cada gesto debe contener el peso de un siglo. De esa búsqueda nació una danza silenciosa, armónica, que parecía extraer la vida de las ruinas. A medida que crecía su prestigio en Barcelona y Madrid, comenzaron las invitaciones al extranjero.
En 1921 actuó en París, donde la crítica la comparó con las figuras de los frescos de Pompeya. 2 años más tarde llegó a Londres y luego a América Latina. Sus danzas bíblicas y mitológicas, La favorita de Ramsés, La danzarina del rey, Demeter y Perséfone, la convirtieron en una figura singular dentro de la escena europea. Durante aquellos años, sus vestidos eran tan reconocibles como sus gestos. Los tejía ella misma con telas ligeras, inspiradas en los peplos griegos, y usaba coronas de espigas y colores ocres. El escenario se mantenía casi vacío, solo una luz difusa y una música de flauta o de arpa acompañaban sus movimientos. A los ojos de la crítica, aquello era una herejía y una revelación. Ha borrado la frontera entre lo plástico y lo sonoro, escribió entonces un crítico de La Veu de Catalunya, y ella respondía en una entrevista: «La danza no debe mover los pies, sino el alma, lo demás es ejercicio». En 1925 decidió emprender uno de los viajes más importantes de su vida. Soñaba con bailar en Grecia, no en teatros cerrados, sino en los lugares donde había nacido el teatro. Durante meses preparó la expedición y al año siguiente viajó a Atenas. Actuó en el teatro de Dionisio, a los pies de la Acrópolis, y luego en Eleusis. El público griego la recibió con entusiasmo. Allí bailó interpretando a Deméter, Atenea y Salomé. Su danza era solemne, pero no académica. El movimiento brotaba como una invocación. Los periódicos de Atenas la llamaron la danza del espíritu mediterráneo. El primer ministro, Theódoros Pángalos, y el poeta Kostis Palamás asistieron a sus actuaciones y la propusieron para recibir la Orden del Fénix, condecoración que compartió con el poeta Konstantinos Kavafis. A partir de entonces, su nombre apareció con frecuencia en la prensa griega y egipcia. Las fotografías de aquella etapa fueron tomadas por la fotógrafa Nelly, que la retrató en las ruinas del teatro de Dionisio. En ella se ve a una mujer de mirada serena, descalza, sosteniendo el velo con ambas manos, en una pose que parece mezclar oración y gesto escultórico. Esas imágenes son hoy parte fundamental de su legado visual. Aurea consideraba que la fotografía podía capturar la respiración de una danza y decía que su cuerpo era solo el intermediario entre la música y la luz. Después de Grecia, continuó su gira por Egipto e Italia. En El Cairo presentó La favorita de Ramsés ante miembros de la familia real egipcia y recibió un brazalete como reconocimiento. En Roma y Florencia interpretó series de danzas de fantasía, mientras la crítica italiana subrayaba la pureza de su movimiento y su renuncia a lo excesivo. En esas fechas maduró su idea de que la danza debía unir música, poesía y plástica en un solo acto. Decía Aurea: «La palabra puede mentir, el cuerpo no, por eso danzo». Su modo de crear era solitario, ensayaba en silencio, a veces sin música, hasta encontrar el ritmo interior. De esa introspección nació lo que los críticos denominaron danza simbólica, un arte entre el teatro y la escultura. El regreso a Cataluña fue un triunfo. En 1928 se le rindió un homenaje en la Maison Dorée de Barcelona y 2 años después se le dedicó un monográfico en el Teatre Grec. Aquel verano de 1930, las luces de Montjuïc iluminaron su figura como símbolo del espíritu naucentista, que aún sobrevivía entre la modernidad y el recuerdo de la antigüedad. Sin embargo, también aparecieron voces críticas. Los jóvenes firmantes del Manifiesto Amarillo, entre ellos Salvador Dalí y Sebastià Gasch,
la acusaron de pseudoclásica y de representar un arte frívolo. Aquellas palabras dolieron. Los que me acusan no comprenden que la belleza es siempre antigua y siempre nueva. La diosa no muere, solo cambia de nombre. Pese a las críticas, continuó bailando, cada vez más convencida de que su camino era interior, no una moda. Durante los años 30, su actividad escénica fue disminuyendo. Las tensiones políticas y la crisis económica afectaron a todas las artes. Tras su actuación de 1930, sus apariciones públicas se espaciaron hasta desaparecer hacia 1932. Con el inicio de la Guerra Civil, su casa de Barcelona fue saqueada y perdió parte de su archivo artístico. Años más tarde, recordaría a una amiga: «Lo que ardió no fueron mis vestidos, sino las sombras que dejé en ellos». Se retiró a l'Alt Empordà, junto a su marido, el crítico José Francés, y vivió allí dedicada a la lectura y a la enseñanza privada. Quienes la visitaron describen una mujer de mirada luminosa, que todavía bailaba despacio por el jardín, como si no pudiera detener el ritmo de su alma. Con el paso del tiempo, Áurea de Sarrá fue convirtiendo la danza en un espacio de pensamiento. Ya no le interesaba tanto la escena pública como la transmisión íntima. En cartas y notas que se conservan en archivos privados, explicaba que cada coreografía era para ella un modo de pensar el mundo con el cuerpo, y que el arte solo tenía sentido cuando hacía visible lo invisible. Durante su retiro, continuó escribiendo reflexiones sobre estética, muchas de ellas centradas en la idea de la medida, el equilibrio y de la unidad entre espíritu y forma. Todo exceso traiciona la verdad del movimiento. La danza nace del silencio y vuelve a él. Su vida doméstica en el Alt Empordà fue sencilla. Le gustaba caminar descalza por el jardín y cuidar los olivos. Quienes la visitaron recordaban que a veces, sin avisar, comenzaba a danzar en medio del patio, levantando los brazos como si saludara al viento. En aquellos gestos sobrevivía al artista que había bailado en el Eleusis y en el teatro de Dionisio. A su lado, su esposo José Francés escribía ensayos de crítica de arte. Ambos vivían entre libros y recuerdos. Tras la muerte de él, en 1964, Áurea se quedó sola, pero siguió impartiendo pequeñas clases a jóvenes interesadas en el movimiento libre. No formó escuela ni dejó discípulas directas, aunque su huella sería reconocible más tarde en intérpretes que buscaron una danza despojada y simbólica. El olvido comenzó pronto. Durante las décadas posteriores a la guerra, el público se volvió hacia otros estilos. El ballet clásico reaparecía con fuerza y la danza moderna importada de Estados Unidos imponía su lenguaje técnico. Áurea, con su estilo de sacerdotisa mediterránea, parecía pertenecer a otro tiempo. La mayor parte de su archivo se había perdido y apenas quedaban fotografías. En la prensa catalana de posguerra, su nombre apenas se mencionaba. Sin embargo, algunos críticos de la generación siguiente conservaron viva la memoria de sus actuaciones. En un artículo de finales de los 60, un antiguo espectador recordaba haberla visto como una estatua que respiraba. Falleció en 1974, a los 85 años, en su casa del Empordà. Su muerte pasó casi desapercibida. Fue enterrada en Arenys, junto a su hermana Emilia, en un mausoleo que lleva grabado un nombre simbólico, Domus Áurea. Aquel epitafio, la Casa Dorada, parecía cerrar un círculo, el oro del sol que la inspiró, la luz que acompañó cada uno de sus movimientos. Décadas más tarde, comenzaron a surgir los primeros intentos de rescatar su figura. En 2017,
el investigador y helenista Eusebi Allensa publicó el estudio Áurea de Sarrá, una vacante catalana en las estribaciones de la Acrópolis, donde reconstruía su paso por Grecia y su relación con el poeta Cavafis. Allensa escribía que Áurea representó un fenómeno único en la historia de la danza europea, al devolver vida ritual a los espacios del teatro antiguo. Aquella investigación devolvió su nombre al ámbito académico y despertó el interés de museos y centros de artes escénicas. En 2024, con motivo del cincuentenario de su muerte, el Ayuntamiento de La Scala y la compañía Cobosmica organizaron un homenaje titulado Reivindicación de la bailarina Áurea de Sarrá. Se proyectaron fotografías de Nelly, se leyeron fragmentos de sus textos y se reinterpretó una de sus danzas más conocidas, Salomé. En la conferencia principal, Allensa afirmaba que Áurea era una de las grandes olvidadas de la cultura catalana y que su figura debía ocupar un lugar junto a Tórtola Valencia y Loie Fuller como pioneras de la danza libre en el ámbito mediterráneo. Las imágenes que sobrevivieron de ella, la silueta envuelta en gasas, los brazos extendidos hacia la luz, fueron suficientes para inspirar a nuevas generaciones de bailarinas interesadas en la relación entre danza y arqueología, cuerpo y paisaje. Los teóricos contemporáneos ven en su trabajo un antecedente de la Site-Specific Performance, esa práctica que busca la unión del gesto con el lugar. Áurea lo había intuido medio siglo antes, cuando decidió bailar sobre las piedras del teatro de Dionisio y no sobre un escenario convencional. En los últimos años, varios proyectos han contribuido a su recuperación. La Gran Enciclopedia Española ha incluido una entrada renovada que la define como precursora de la danza clásica moderna en España. El Institut del Teatre de Barcelona ha digitalizado documentos relacionados con sus giras y blogs especializados, como los de María Ángela Vilallonga o Recuerdo Abandonado, han reunido testimonios, críticas y fotografías. En todos ellos se repite una idea. Áurea de Sarrá unió la danza al pensamiento, el mito a la presencia corporal. Decía Áurea en una de sus últimas notas: «He querido que el cuerpo piense. Si algún día me recuerdan, que no sea por mi figura, sino por haber buscado el alma del movimiento». Esa frase resume toda su trayectoria. Su arte no pretendía narrar, sino evocar. No era danza de argumento, sino de resonancia. La suya fue una búsqueda de equilibrio, una afirmación de la belleza interior frente al exceso exterior. Su nombre empieza hoy a reaparecer en catálogos, en exposiciones, en estudios universitarios. Las conferencias de Allensa han despertado nuevas investigaciones sobre sus vínculos con la cultura helénica y la identidad femenina en la Europa de entreguerras. Algunos coreógrafos contemporáneos han recreado libremente sus cantos plásticos, combinando proyecciones de ruinas con música de Debussy y Satie, intentando recuperar el tono grave y sereno que caracterizaba su arte. La historia de Áurea de Sarrá es también una historia sobre la fragilidad de la memoria. Su caso muestra cómo la danza, arte efímero por naturaleza, depende de la transmisión oral, de las imágenes y del testimonio. Cuando desaparece la voz del cuerpo, queda el vacío, pero en ese vacío su figura resurge como símbolo, la mujer que bailó entre ruinas, que buscó la armonía perdida y que hizo del movimiento una forma de pensamiento mediterráneo. Al mirar hacia atrás, resulta imposible no comparar su destino con el de otras artistas olvidadas. Como Tórtola Valencia, fue una viajera entre culturas, como Loie Fuller, una inventora de gestos y luces, como Isadora Duncan, una mística del cuerpo, pero su singularidad radica en haber llevado esa búsqueda a los lugares donde nació el teatro,
ninguna otra bailarina española del siglo XX alcanzó ese grado de comunión con la antigüedad. Hoy, cuando la danza contemporánea explora el minimalismo y el gesto simbólico, su legado adquiere un nuevo sentido. Las líneas puras, la contención, la unión entre gesto y palabra que defendía Áurea son principios que resuenan en las tendencias actuales. En esa continuidad reside su vigencia. Su historia nos invita a reflexionar sobre la permanencia de lo efímero. Tal vez la danza no deje huellas materiales, pero sí puede dejar huellas en la memoria colectiva. En Aura de Sarrá confluyen el arte y el tiempo, el mito y la biografía, la voz femenina que, desde el silencio, reclamó el derecho a pensar con el cuerpo. Decía Áurea: todo cuerpo es una idea que busca su forma. Cuando danzo, intento que esa idea respire. Esa búsqueda sigue abierta, porque su gesto continúa respirando en cada intento por unir poesía y movimiento. Gracias por acompañarnos un día más en el podcast El arte de la danza. Hemos acompañado a un artista que encarnó la armonía clásica en plena modernidad, que vivió la gloria y el silencio, que fue admirada y olvidada. Hoy su nombre vuelve a pronunciarse y con él vuelve a danzar una parte de nuestra historia. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias por seguirme.